Buenas noches. La falta de inversiones en la red ferroviaria aragonesa pasa factura a su conservación y provoca limitaciones de velocidad en los trenes. En concreto, las 6 líneas que vertebran el territorio acumulan más de 60 kilómetros de restricciones de velocidad. Analizaremos con nuestros invitados esta situación y hablaremos además de la Avenida de Cataluña y de las negociaciones para que pase a ser titularidad municipal. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Carmelo Asensio, concejal de Chunta. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Jesús Morte, presidente de CREA. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, María. Juan Ortega, periodista del Grupo Heraldo. Juan, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar en primer lugar de esa red ferroviaria aragonesa. La falta de inversiones ha provocado el abandono de las vías y algunos de los trenes han tenido que limitar su velocidad en algunos tramos hasta incluso tener que reducir a los 30 kilómetros por hora. Da la impresión de que, a excepción de la alta velocidad del AVE, las administraciones no se toman interés, ¿no?, en esta red ferroviaria que vertebra el territorio. Está un poquito olvidada. ¿Cuál es la situación o el futuro de esta red, Jesús? Pues es verdad. Es verdad que en los últimos años las administraciones públicas han dado de lado a la red ferroviaria, además entendiendo, como creo que todos los ciudadanos entendemos, que el transporte ferroviario es un transporte cómodo, silencioso, poco agresivo con el medio ambiente, ahora es eléctrico, o sea que no hay ningún problema, pero sin embargo es de muy caro mantenimiento, tanto las vías como el material móvil, como las personas que lo tienen que llevar. A mí me da la impresión que conforme se ha ido adelantando en infraestructuras, en carreteras, se ha ido vaciando de contenido la red ferroviaria. Y eso viene a demostrar que según los países hay una importante colaboración con el tema ferroviario, y en otros, como es Estados Unidos, todos son autobuses. Es verdad que en Estados Unidos el autobús llega a los más recónditos pueblos, incluso del oeste lejano o del lejano oeste, pero es verdad que ahí la infraestructura ferroviaria es menor. Aquí en España, de la imposición, lo digo en el mejor sentido del término, del AVE o de la alta velocidad, lo cierto es que los trenes que van a las regiones, que además son las de menos PIB y la de menos riqueza y la de menos tal, pues se ha ido deteriorándose poco a poco. Es complicado mantener una red ferroviaria extensa,
que llegue a todos los sitios, manteniendo además las infraestructuras en carreteras, vías, autopistas y autovías, es muy complicado, es muy caro y que todo acabe que sería bueno que hubiera una red ferroviaria suficiente para, no digo unir todos los pueblos de España, pero sí la mayoría. Carmelo, ¿cómo ves esta situación? Bueno, pues con gravedad, porque es la crónica de un abandono del medio rural aragonés y de un abandono ya no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, de algo que es tan importante como es el ferrocarril convencional y lo que es también de las inversiones que necesita nuestra comunidad, Aragón. Una vez más vemos como Aragón estamos prácticamente en los últimos lugares dentro de las inversiones en su conjunto que tiene el Ministerio de Fomento para las distintas comunidades autónomas, una cuestión tan importante como es el ferrocarril. De las 6 líneas que atraviesan lo que es la red aragonesa de ferrocarril de cercanía, también pues vemos que la mayor parte de ellas están consideradas limitaciones, más de 60 kilómetros, que se dice pronto, con restricciones y limitaciones de velocidad, que en algunos tramos es prácticamente el tren chuchú, que va a una velocidad media de 10-30 kilómetros. Que por 10-30 kilómetros. Que irse a Canfrán es una auténtica odisea. Que un eje ferroviario fundamental como es Teruel con Valencia falla más que una escopeta de feria. O sea, estamos hablando de un abandono total y absoluto. Y el dato que se sacaba en el Heraldo esta mañana yo creo que era muy elocuente, ¿no? Más de 1000 kilómetros de red ferroviaria aragonesa mantenida con tan solo 57 operarios y con un presupuesto escuálido. Es un abandono más, es hacer oídos sordos de las demandas de los aragoneses, pero también de un medio de transporte que es fundamental. Todo lo que ha comentado Jesús es cierto, ¿no? Es un modelo de transporte sostenible, pero que también tiene un papel social de acercar precisamente muchas comarcas a las principales capitales aragonesas y también como enlace de comunicación con las principales ciudades de nuestras comunidades autónomas que son limítrofes. Por lo tanto, yo sí que pediría una reflexión, sobre todo ahora que el consejero de Obras Públicas, el señor Fernández Alarcón, va a firmar un convenio con Renfe de 10 millones de euros para heredar prácticamente o gestionar una red ferroviaria aragonesa moribunda. Yo creo que habría que apretar más y exigir de una vez por todas que la DIF y Renfe cumplan con un mantenimiento básico que si no tendremos que asumir los aragoneses con el presupuesto de todos los aragoneses y aragonesas. Y eso es un déficit para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma y sobre todo para un medio rural que está muy castigado. Un dato que yo creo que puede ser muy elocuente. Simplemente con una décima parte del presupuesto que va a costar llevar el AVE a Galicia, comunicar a Galicia con Madrid, se podría llevar el mantenimiento
pero de todo el conjunto del Estado español, no solamente de la comunidad autónoma, con una décima parte de ese presupuesto. Yo creo que hemos roto el récord de kilómetro por habitante en AVE, pero también vamos a romper otro récord, desgraciadamente, que es la ausencia de ferrocarril convencional kilómetro por habitante. Y habría que plantearse también si es más caro esa inversión, ¿no? De la que hablaba ahora Carmelo, que el mantenimiento habitual de esa línea de ferroviaria, que resulta más caro si esa inversión global de esa serie de millones que ha hablado Carmelo, o ese mantenimiento habitual. Yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, con esto último de Carmelo, también bueno, para Aragón es una tragedia que se pierdan las líneas de tren que hay, como la de Teruel, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya son comarcas muy despobladas, algunas de ellas ya perdieron vías en su día, y bueno, yo creo que si estamos hablando de que en Aragón, salvo el corredor del Ebro y por supuesto Zaragoza, y bueno, y salvo Huesca y Teruel, aunque en el caso de Teruel tampoco lo tengo tan claro, hay una tendencia en cuanto a la demografía, hay una tendencia negativa en algunas comarcas. Algunas de ellas están, por ejemplo, en la línea más vilipendiada de esta sangría de tramos con limitaciones, que a mí me parece indignante, ¿no? Porque además yo creo que es toda la sensación, es como otras obras, como en el caso de Zaragoza, por ejemplo, ves que ese túnel que se proyectó y que se construyó de salida de la autopista de la 68, que está cerrado porque no hay dinero para equiparlo, porque cuesta 10 o 12 millones, que antes se hablaba con mucha alegría de 10 o 12 millones de euros, y parecía que era casi el pellizco de un grande paquete de inversiones, pero 10 o 12 millones de euros ahora se ve de otra forma, ¿no? O por ejemplo la prolongación de Tenor-Fleta, que no se hace porque no hay dinero, aunque de eso igual se podría hablar después con lo de Avenida Cataluña, pero en fin, da la sensación de que empezamos a estar sumidos en una especie de abandono de la obra pública, al menos en el caso de Aragón, porque hay comunidades que tienen otro sistema de financiación, y bueno, no hay más que ver cómo están las carreteras en Zaragoza. Es decir, tú coges la Nacional 122 hacia Soria y tienes un tramo de 30 kilómetros donde ya te pone que tienes que ir a no sé qué velocidad porque está con unos parcheos y unos baches tremendos. Los desdoblamientos que no se hacen. Es decir, hay una parálisis tan tremenda en la inversión pública que evidentemente, y enlazando con lo que decías, María, evidentemente con otro modelo de tren, y si no se hubiera primado tanto, no digo que no se hubiera hecho ninguna ave, pero si no se hubiera primado
mencionado tanto al AVE porque creo que somos el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa, o no sé qué se ha comentado por ahí. El segundo del mundo. El segundo del mundo, eso es. No sé si hay esa necesidad, no sé si hay necesidad u otro modelo. Y es verdad que llevar el AVE a Galicia, llevar el AVE al norte, el otro día salía en El País, creo que recordar que ayer, que se está a atravesar el puerto de Pajares con un túnel, está haciendo pedazos no sé cuántos acuíferos y está ocasionando unos... En fin, es posible que determinadas obras del AVE sean primero muy caras, no sé cuánto cuesta el AVE al País Vasco, pero creo que bastante, por supuesto que muy reclamadas, pero lo cierto es que hay otra España, hay otra serie de pueblos que han tenido siempre tren y que ven con verdadero pavor el no tenerlo, y se están empezando a quedar sin tren. En muchos de ellos ya no para el tren. Yo me atrevería a hacer dos pequeñas reflexiones al hilo de la red ferroviaria española. Algo pasa con la red ferroviaria española. Se liberalizan hace unos años el transporte por mercancía. No ha habido forma de que las empresas privadas entren en la solución del transporte ferroviario. Y por otra parte, el transporte ferroviario de mercancías tarda 10 veces más que el transporte por carretera. Claro, las empresas, cuando tienen que mandar mercancías, como si un camión me lo llevan en 24 horas y usted me dice que va a tardar 9 días, imposible. Y la otra es, nunca he acabado de entender por qué el gobierno de nuestra comunidad autónoma tiene que pagar el mantenimiento de la estructura de una vía férrea que debía ser como las autopistas. Me da la impresión de que a lo mejor en unos años nos harán pagar también las autovías y las autopistas que pasan por la comunidad autónoma a los aragoneses. Yo creo que eso deberíamos darle una solución. Ya lo estamos pagando. Es curioso, perdonadme que intervenga brevemente, pero yo no sé si recordaréis que hace unos 4 o 5 meses el Consejo de Ministros decidió compensar a todas las concesionarias de autopistas con 290 millones del ALA. 290 millones de euros del presupuesto para que les saliesen las cuentas. Es una forma indirecta, evidentemente, de pagar a estas empresas privadas que están gestionando, ¿no? Que están llevando en fórmula de concesión las principales autopistas de la red española, ¿no? De comunicación viaria. Y es un auténtico dislate el que se vuelque tanto dinero en tantas autopistas y en tantos trenes de alta velocidad, cuando luego tenemos un elemento que es fundamental para la vertebración del territorio, como es el ferrocarril convencional, que está completamente olvidado. Ahora es cuando vamos a llegar y con el presupuesto de la comunidad autónoma y ese convenio que se firmará con Renfe, pagaremos esos 10 millones de euros para gestionar una red ferroviaria aragonesa que hace aguas, que está moribunda y que desde luego no es, mejor dicho,
sombra de lo que llegó a ser. Claro, si no se requiere, o sea, si no se hace ningún tipo de inversión en el mantenimiento, luego las inversiones que vamos a tener que hacer van a ser elevadísimas. Y es cuando entonces dicen que no sale la rentabilidad económica, que es la dichosa prioridad que tienen los gobiernos, desgraciadamente, tanto de España como del gobierno aragonés, para mantener según qué infraestructuras y servicios, ¿no? Siempre la eficiencia económica. Te recuerdo también los miles de millones de euros que nos ha costado el sistema financiero español. A los ciudadanos también, si lo recuerdo. Sí. En ese sentido es que, claro, cuando te planteas la dicotomía entre el AVE y los trenes, lo que podrían haber sido, yo recuerdo, y no, bueno, en fin, vas cumpliendo años, pero no hace tanto. Bueno, evidentemente que hace 10, 12 años o 13 de esto, a Madrid se podía ir en unos trenes fabulosos que eran los Intercity, que bueno, te costaban incluso menos de 3 horas, eran 2 horas y 3 cuartos por ahí, y evidentemente era una inversión de tiempo mucho mayor, porque ahora, claro, todo lo que no sea 1 hora y 20 parece una eternidad. También ahí nos hemos... Pero quiero decir que era una manera de ir a Madrid mucho más cómoda que el autobús y que el coche, porque no tenías que enfrentarte a los atascos que se entraban a esa ciudad, etcétera. Está claro que mucha gente de Zaragoza, la gente de Zaragoza, cuando se plantea ir a Madrid, puede decir, bueno, pues yo me cojo el AVE. Renfe está atacando con tarifas cada vez más atractivas y de eso hay que alegrarse, aunque tampoco es tan fácil conseguirlas, porque evidentemente los trenes no van tan llenos como parece, sobre todo de gente normal, de gente que no va pagada por sus empresas, de gente que se plantea el viaje a Madrid y que en muchos casos va en autobús, porque es mucho más barato. Pero claro, ¿qué pasa con los ciudadanos que no son de Zaragoza? Con toda esa gente que estaba en la vía de las diferentes líneas, ¿qué pasa con los ciudadanos de Monzón, que antes podían coger el tren o que lo cogían con más frecuencia para ir a Barcelona o ir a Zaragoza? Es gente que está desapareciendo del mapa. Es decir, salvo Zaragoza y Huesca, en este caso, que también tiene AVE, parece que los demás ya tienen que renunciar a ese medio de transporte. Bueno, vamos a seguir hablando de infraestructuras, en este caso de una vía que pasa por Zaragoza, la Avenida Cataluña, una calle que en realidad es carretera y pertenece al Ministerio de Fomento. Tanto los vecinos como el ayuntamiento llevan años reclamando la cesión de esa titularidad a la ciudad de Zaragoza, pero todavía no se ha llevado a cabo. El ayuntamiento ha presentado un proyecto de reforma de esta vía antes incluso de que se produzca esta cesión. Queremos saber, Carmelo, cómo está yendo estas negociaciones, cuándo, si podemos saber cuándo más o menos se podría ceder, el Fomento podría ceder al ayuntamiento esta calle. Vaya pregunta, además es casi la pregunta del millón, porque la cesión de la Avenida Cataluña, cuando se produzca desde el Ministerio de Fomento, otra vez, por cierto,
Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Zaragoza, ya sabéis que tiene que ir acompañada, aparte de la cesión de la vía, de 1,5 millones de euros, que es la inversión mínima que tenemos que tener en el Ayuntamiento de Zaragoza, y además un compromiso asumido por el Ministerio de Fomento para que se produzca la cesión. Estamos hablando de mejorar aceras, de calzadas, de carril bici, de mejorar la movilidad. Por fin, el vial de la Avenida Cataluña con este proyecto va a tener tanta anchura, la calzada como la acera, porque hasta ahora ya sabéis, y sobre todo Juan, que tú creo que eres vecino de la Avenida Cataluña, de ese sector, podrás conocer los problemas que ha habido siempre, ¿no? Que se trata lógicamente de convertir esa avenida en verdad en una avenida y no en una carretera. Yo creo que en este momento el proyecto pues es un buen proyecto, es un proyecto que además contempla toda la iniciativa de las asociaciones de vecinos de la zona. Yo creo que además mejora y en qué manera la entrada a la ciudad, porque era pues una imagen bastante deficiente la que había entrando por la Ronda Norte en la ciudad de Zaragoza a través de la Avenida de Cataluña, y por supuesto es una recuperación de avenidas, de calles, de espacios urbanos para la ciudad. Lo que pasa que es cierto, esto está condicionado a una negociación con el Ministerio de Fomento que nosotros desde Junta Aragonesista hemos planteado muchas iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados a través de Jesús Yuste, como en el Parlamento aragonés y en el Ayuntamiento de Zaragoza, y nos dicen que las conversaciones todavía se están iniciando, pero no dan plazos. Y esto es el peligro, que muchas veces se corre en política, de prometer cosas que luego no se es capaz de hacer. Está muy bien ese proyecto, pero desde luego, si no hay cesión primero por parte del Ministerio de Fomento, compromiso de invertir ese 1,5 millones de euros, ese proyecto tan bonito que se presentó hace un par de semanas ya, creo recordar, pues veremos si ve la luz, porque luego viene otra cuestión añadida, que también es muy interesante y que veremos de dónde se saca, que son los 9 millones de euros que aproximadamente costaría el proyecto de reconversión de la Avenida Cataluña, ¿no? Efectivamente, esa intervención integral. Jesús. Hombre, yo, si no me llega a pasar hoy, no lo hubiera dicho, A ver, pero voy a tratar de hacer un promedio entre la actitud alternativa política que representa Carmelo y la crítica que representa el periodista y amigo que hoy nos acompaña, ¿no? Y yo estoy con gente de Madrid y he tenido la oportunidad de darles un recorrido por Zaragoza. Os digo, como zaragozanos que sois, o por lo menos de adopción, lo sé que sois, que se han quedado maravillosos de nuestra ciudad. Hombre, no sé yo por los peores sitios, naturalmente, los sé por lo mejor. Madre mía, qué ciudad. Yo no sabía, yo decía que no estaba 30 años, no la conozco, que sea más moderna, más limpia, cuánto verde,
Lo digo ¿eh? para que no nos echemos como pequeños cuerpos, el primero yo, a denostar todo lo que tal. La Avenida Cataluña, a mí me parece muy bien lo de la reforma, pero sin embargo esos procesos administrativos farragosos que hay, de que una vía urbana de Zaragoza sea del Ministerio de Fomento, que tiene gracia. Hasta hace poco les contaba, antes de que vinieras tú, que hay una callecita en Las Fuentes, nada más salir de la plaza de la Fuente, que hay en Las Fuentes en Comercio, que hasta hace poco, hasta hace 3 años, ya era particular, y las basuras se las recogían los vecinos, el asfalto se lo ponían los vecinos, hasta que hace 3 años se arrosa como... Y una cosa pasa igual con lo de la Avenida Cataluña, ¿no? Yo creo que la Avenida Cataluña necesita de una reforma, fíjate, que la pague mi instrumento, que la pague mi instrumento, que la pague la Ayuntamiento, que la pague la Ayuntamiento, que la pague quien sea, pero que los vecinos de la Avenida Cataluña no vivan en menor rango que viven los ciudadanos y los vecinos de otros barrios de Zaragoza. Eso forma parte de ese desarrollismo que hubo en los años 70 y 80, en la que todo valía, se ponía una fábrica que echaba por las tuberías, ni lo sé, y a las viviendas. Y las viviendas tenían que soportar, y hay gente que dice que fue primero la fábrica o las viviendas. En la mayoría de los casos la fábrica. En la mayoría, ¿a quién se le ocurre un urbanismo de autorizar unas viviendas al lado de una fábrica que echa por las tuberías? No sé lo que echa. Eso afortunadamente poco a poco se está arreglando. A mí me encanta el urbanismo industrial cívico que tiene el País Vasco. El País Vasco, vas por los montes y te encuentras una fábrica metida ahí entre dos pequeñas cordilleras con una carretera de acceso, las casas al lado, y aquí no se consiguió pues ninguna cobullada. Es lo que es un polígono que está hecho para un desastre y que habría que remodelarlo aprovechando la cercanía de lo de la Avenida Cataluña, y yo espero que al final la Avenida Cataluña, en vez de ser un tramo de la carretera nacional A2, sea de verdad una avenida que recupere los zaragozanos. Juan. Sí, bueno, es que es así, es una carretera mal, o sea, con muchos baches, con unas aceras que dan pena. Casi me voy al Alcalde Caballero, que está al lado, pero es que al Alcalde Caballero creo que hay un tramo que ni tiene acera. Es decir, que es una zona totalmente agresiva para el peatón. Claro, Cogullada pues era lo que era, ¿no? Un polígono industrial que es verdad que está también, que está moribundo y con un montón de naves abandonadas. Es una zona con un gran lastre, ¿no? Yo he de decir que no soy vecino de toda la vida de la Jota, pero que sí que pues he hablado con gente de allí y que bueno, pues que realmente sí que es cierto que desde hace años he paseado
veces esa zona, ¿no? Y la verdad es que desde el puente de Santa Isabel hasta Grande Cobián, pues da pena. Es un tramo que da pena. Es verdad que además había incluso en algunos edificios que se tiraron porque ahí se van a hacer viviendas, porque se está empezando ya a construir vivienda, pero claro, una vez que se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, porque esto hasta hace 2 o 3 años la clave era pensar, o 4, la clave era pensar, bueno, se edificará toda la avenida y entonces todo cambiará. Ahora ya, claro, no está tan fácil que se vaya a hacer así. Pero es cierto que con estas nuevas viviendas que hay más en el entorno de Grande Cobián se ha ganado un poquito en esa zona, pero lo que es la avenida está que da pena y yo creo que es la entrada más fea de Zaragoza. No me prendas en reconocerlo, no sé si hay otra igual. Y desde luego que urge una renovación de toda esa zona, que yo por el tramo que supongo que será hasta la Grande Cobián, porque Grande Cobián hacia la Plaza Mozart ya está urbanizado, pero que duda cabe pues que hace falta mucha inversión ahí, porque además yo no sé cuántos serán, pero hay varias urbanizaciones y varios bloques de casas a lo largo de toda la avenida. Es decir, que cosa que yo siempre me preguntaba, ¿no? Es decir, ¿cómo se aguanta vivir? Creo que hay incluso un convento de unas monjitas ahí al lado del tercer cinturón. ¿Cómo se aguanta en este entorno donde pasa el tren tan cerca, una zona con tanto aspecto industrial y además de una industria muy contaminante, muy poco, vamos, que te dan muy pocas ganas de vivir ahí, ¿no? En cuanto a lo que es ese conciliar, que es verdad que hablabas del País Vasco, yo también me acuerdo que el año pasado en Alemania, que veías en ciudades como Berlín como había fábricas y a los pocos metros es verdad que en una zona mucho más verde, viviendas de todo tipo, ¿no? Incluso casitas. Entonces aquí, por lo que sea, en ese tramo luego no se ha sabido hacer. Bueno, es un reto que tiene pendiente todavía el ayuntamiento. Otra de las zonas que los vecinos demandan es esa prolongación de Tren que Juan hacía mención en el tema anterior. Bueno, ¿cómo veis ese planteamiento de Carmelo? Hombre, sí, lo de Tenerife también fue muy llamativo cuando se planteó en su momento, de que además se podía conseguir. Me acuerdo que cuando se acercan las elecciones parece que todo el mundo saca el repertorio del armario, y esta fue una de las propuestas que se volvió a sacar. Ahora bien, yo siempre he dicho que hay que ser muy prudentes y lo que no puedes es comprometerte a cuestiones que no se pueden hacer. Los proyectos están muy bien, el papel lo aguanta absolutamente todo, pero desde luego tiene que haber voluntad por un lado, negociar
negociadora de que se traspasen pues estas vías que eran carreteras inicialmente y que ahora pues la ciudad ha crecido en su alrededor y se tienen que convertir en vías públicas y por lo tanto tiene que haber una negociación real. Lo que no es posible tampoco es que se presente este proyecto como se presentaba el de la Avenida Cataluña hace 2 semanas y la respuesta sea pues la callada permanente o simplemente que en la agenda del Ministerio de Fomento no se contempla reunirse con el Ayuntamiento de Zaragoza para ver alternativas, porque siempre es verdad que esos compromisos de inversión en un momento tan complejo se pueden negociar y se pueden pactar y se puede buscar incluso financiación externa, no solamente del Ministerio de Fomento. Y eso es lo que realmente hace que muchas veces las entidades vecinales y los afectados desconfíen de la presentación de este proyecto, porque el otro día cuando se presentó precisamente a las asociaciones vecinales, la gran duda, la gran pregunta de todo el mundo era cuándo se producía el traspaso, cuándo se producía ese acuerdo y dónde estaba la financiación. Claro, porque es fundamental. Si no, estaremos vendiendo humo y eso es una falta de respeto precisamente hacia esas entidades vecinales que llevan reivindicando esta situación en la Avenida Cataluña o también la prolongación de Tenor-Fleta, que recuerdo también fue algo que se sacó por parte de algunos partidos políticos antes de las elecciones para que se haya vuelto otra vez a meter en el cajón. Bueno, si os parece, como nos queda muy poquito tiempo, sí que me gustaría que valorásemos otro de los temas de actualidad estos días en Zaragoza, esa polémica en el cementerio de Torrero por la ornamentación de las tumbas de los colectivos gitanos. El Partido Popular le pide al alcalde que se reúna con los colectivos gitanos para hablar entre ellos y llegar a una solución consensuada. Bueno, ¿cómo veis este conflicto, Jesús? Estamos por ti. Yo lo que creo es que hay que tener un absoluto respeto por las costumbres de determinados colectivos, en este caso como son los gitanos, con el límite que por otra parte natural del espacio geográfico que tienen que ocupar. No pueden ocupar espacios de otras personas ni públicos porque no están autorizados, y del límite de las costumbres generales que exista en la demarcación geográfica donde exista. Dicho eso, absoluto respeto. Juan. Lo mismo, es que si hay unas normas hay que cumplirlas, ¿no? En fin, y las tiene que cumplir todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, si hay una... Yo en ese sentido creo que si hay una excesiva ornamentación que, en fin, me parece, no sé, igual estoy en un error seguro, pero me parece una cosa, en fin, pues por supuesto que hay que tratarla, pero problemas más importantes tenemos ahora.
entonces, pues hay que hablar con quienes actúan así, bueno, pues tratar de una manera evidentemente educada o amistosa, decirle, mire, esto se hace de esta forma, todo el mundo lo hace así y usted no es diferente de todo el mundo y ya está, ¿no? Si para eso hay que reunirse, etcétera, pues bueno, pues que se reúnan, ¿no? Pero vamos, no, en principio no debería haber mayor problema que este. Carmelo. Pues no debería haberlo. Coincidir con vosotros dos en que es una cuestión de puro sentido común. Yo creo que perfectamente se puede compatibilizar y respetar esa norma que es obligado cumplimiento para todo el mundo, faltaría más, con lo que son también las tradiciones. Además, en la ciudad de Zaragoza lo hemos hecho, lo hacíamos inicialmente también con las ceremonias religiosas, buscando un espacio para aquellas personas que, pues, en los casos de fallecimientos de sus familiares, de sus seres queridos, no quisieran oficiar pues ceremonias religiosas o incluso también de otras confesiones. Yo creo que se ha ido avanzando y yo creo que es una cuestión de convivencia y de sentido común y perfectamente creo que es compatible el respetar lógicamente la norma sobre enterramientos y ornamentación en el cementerio con las costumbres y tradiciones y en este caso de la comunidad gitana, ¿no? Bueno, pues con estas últimas reflexiones de nuestros invitados nos despedimos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos vamos mañana.